Cada año miles de estudiantes no ingresan a la universidad por errores muy pequeños que podrían evitarse. De hecho, el 85% de los estudiantes que no ingresan es porque cometieron alguno de estos 7 errores y pueden evitarse. Así que evítalos o puedes perder tu vacante. Bien, error número uno, leer mal las preguntas. Suena bastante obvio, pero de hecho el 30% de los estudiantes que no ingresan a la universidad es por esta razón. Por ejemplo, en una de las preguntas que es bastante frecuente es ¿cuál de las siguientes no es una característica del ADN, por ejemplo? En esto cuando lo digo, obviamente suena bastante absurdo, de hecho, porque notas que dice que no, pero en la pregunta cuando lees a veces no notas que dicen palabras como no, excluidos, entre otras, y sin considerar eso en las primeras, sobre todo, que las características más importantes va a estar entre las primeras alternativas. Entonces, si no has notado que dice un no, vas a marcar eso y listo, acabas de perder una pregunta. Entonces, ¿cómo puedes evitar esto? Primero, subraya las palabras clave incluso en tu examen y también en tus prácticas, como te digo, las palabras no excluidas, entre otras que pueden existir. Entonces, con esto ya notas claramente cuál sería el patrón. Lo siguiente, lee 2 veces si es necesario, ¿ok? Y obviamente leer significa que puedes entender directamente la pregunta, porque las preguntas vienen muchas veces con trampa, quieren hacerte caer con algunas cosas y un claro ejemplo, vuelvo a repetir, es esa, la palabra no. El segundo error es no administrar bien el tiempo. De hecho, un estudio de la Universidad de Stanford indica que más del 60% de los estudiantes que no ingresan a la universidad es porque les faltó tiempo. No saben administrar directamente el tiempo. Entonces, te atascas, por ejemplo, en una pregunta que parece difícil, unos 10 minutos, y directamente tal vez te falta tiempo y no has respondido a las preguntas que eran fáciles. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esto fácil? Yo le llamo la regla de las 3 pasadas. La primera pasada, haces las preguntas más sencillas que puedas. Encuentras todas, lees. Si está difícil, pasas a la siguiente y así. La segunda pasada consiste en preguntas medianamente complicadas, pero que sí puedes responder en unos cuantos minutos como máximo. Y la tercera pasada, la pasada final, cuando ya hayas respondido todas las demás, todas las que sepas, tratas de resolver estas. Incluso en estas, dependiendo qué tan, si tus puntajes, por ejemplo, si dejas en blanco son penalizadas o no, ¿a qué me refiero? Si dejas en blanco y no pasa nada, entonces trata de responder las preguntas. Aquí, de hecho, si son las últimas preguntas, ya no se trata ni siquiera de, oye, saber exactamente cuáles, incluso puedes ir haciendo las alternativas por descarte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estás seguro que la, no sé, que la A y la B no son la respuesta, entonces sí o sí deberías de marcar entre la C o la D. Ahora, no es una regla esto, obviamente. El que estés convencido que probablemente puede ser la respuesta correcta, marca esa y listo, repitiendo. Esto en casos de que él no sea penalizado. Por ejemplo, si te equivocas, te quitan un porcentaje de los puntos, por ejemplo, y si no marcas, no te quitan nada, entonces obviamente déjalas así, ¿no? Pero con estas vas a administrar bien tu tiempo y sobre todo, que es lo peor que podría pasar cuando termine el examen, uno, que ya hayas respondido a todas las preguntas que sepas, también las medianamente difíciles y las casi imposibles las has dejado. Bueno, eso es mejor a que, bueno, dejes realmente preguntas que sabías y no las marcaste, bueno, porque te atascaste en una pregunta. El tercer error es no practicar con simulacros o exámenes similares al examen oficial. Muchos de los estudiantes solo leen resúmenes o la parte teórica y responden preguntas que son formuladas por ellas mismas o de manera muy general. ¿Esto a qué te lleva? A que los exámenes realmente sean muy complicados, bueno, según tu percepción obviamente, porque tú estabas acostumbrado a responder de una forma las preguntas. Entonces, tienes que practicar, de hecho, tienes que ver exámenes pasados, incluso no solo ver exámenes para que te des cuenta cómo es el formato, qué tipo de preguntas vienen, sino para simular realmente cómo es la presión de estar en un examen. Entonces, para esto, incluso es uno, muy recomendado que puedas responder preguntas de años anteriores. Y dos, también simular con los tiempos exactos. Por ejemplo, si tu examen de admisión en la universidad son de 2 horas, entonces te pones una hora limitada de 2 horas para tus prácticas y empiezas a responder. Incluso sabemos que en los exámenes de admisión no siempre vas a estar en un lugar muy silencio. Entonces, hasta eso se puede simular, sí, por supuesto. En tu habitación hay videos, de hecho, de YouTube o incluso sonidos que te pueden ayudar a simular un entorno de aula con personas hablando. Entonces, esto distrae muchísimo. Pero, ¿qué pasa si practicas mucho con estos sonidos de fondo, por ejemplo? Entonces, ya vas a estar acostumbrado que cuando en el examen real pase esto o escuches a alguien hablando, no sé, murmuros, lo que sea, vas a saber concentrarte. ¿Por qué? Porque ya lo has practicado muchísimas veces. Así que eso sería el tercer error y vamos con el cuarto.
El cuarto error, no controlar los nervios el día del examen de admisión o incluso un par de días antes. Esto es muy grave. De hecho, hay un estudio que indica que más del 90% de los estudiantes que no ingresan no es necesariamente por falta de conocimiento, sino es porque no supieron controlar bien la ansiedad y los nervios en el examen de admisión. Entonces, ¿cómo o qué es lo que vas a hacer tú para que puedas controlar esto? Primero, desde los días anteriores, como te he dicho, vas practicando en un entorno simulado. Y lo otro es confiar en tus capacidades reales. Oye, yo me he esforzado mucho tiempo para este examen, entonces voy a dar todo de mí, pero no preocupándote o no pensando en qué pasará si no ingreso qué, y todo eso, porque al final te va a jugar en contra. Y lo segundo, aunque suena bastante obvio, que probablemente ya lo has escuchado, es practicar ejercicios de meditación, de respiración y todo ello. De hecho, si te permiten llevar agua, lleva una botella y toma un par de sorbos justo antes de que inicie el examen. ¿Esto qué es lo que va a indicar a tu cerebro, a tu cuerpo? Que, por ejemplo, biológicamente, cuando tomas agua es porque estás tranquilo, porque no corres un riesgo, ¿ok? Entonces, cuando tomas agua, tu cuerpo, tu mente lo percibe, ok, estoy un poco relajado, así que no hay peligro aquí directamente, ¿ok? Entonces, eso ayuda muchísimo. Igual, respirar ayuda muchísimo. Hay ejercicios de respiración de la manera más correcta, de la manera que más funciona o que es más efectiva. Entonces, en esa, por ejemplo, también antes del examen, incluso en el mismo examen, puedes tomarte un par de segundos para hacer esto. Oye, pero vas a decir, oye, el tiempo está corriendo. ¿Qué prefieres? ¿Que realmente los nervios te traicionan y empiezas a fallar en todo? ¿O tomarte un par de segundos, hasta un minuto, para que puedas controlar esto y empiezas a recordar todo y todo ello? Ahora, aquí viene también directamente relacionado el tema de repasar demasiado el día anterior todo. Incluso hay estudiantes que se ponen a tratar de aprender nuevos temas un día antes del examen. Oye, no hagas eso. Primero, porque tu cerebro necesita descansar, tu cerebro necesita asimilar toda la información que has estudiado y organizarlas. De esta manera, así funciona la memoria. Por eso es muy bueno estudiar por periodos. Si vas a repasar un día antes, que sea eso, repaso y no tratar de aprender nuevos temas. Y también no te quedes obviamente esta tarde estudiando, porque oye, ¿qué prefieres? Tienes que dormir bien para tu examen, para que estés activo, para que estés al 100% y no llegar obviamente a tu examen muy cansado, que ni siquiera puedas responder las preguntas y todo. Así que bueno, el quinto error es que sucede mucho también es dejar las preguntas en blanco. Obviamente esto va al punto anterior que ya había mencionado anteriormente. Si no te penalizan, si, por ejemplo, si fallas y no te penalizan, no hay ni puntos más ni puntos menos, es preferible que respondas todas. Una de las técnicas más utilizadas para esto es repitiendo el método de descarte. Vas eliminando, por ejemplo, las más ilógicas y te vas quedando con las que probablemente podrían ser las respuestas. Entonces, esto te ayuda a que puedas obtener un par de puntos más, y créeme que en los exámenes de admisión la diferencia de los que ingresan y los que no es por milésimas a veces. Entonces, una pregunta que hayas acertado puede que sale diferencia entre que tú que hayas ingresado y la otra persona que capaz no ingresó. Entonces, eso es de tenerlo mucho en cuenta. El sexto error, y quiero recalcar en esto porque ya mencioné anteriormente, no dormir bien la noche anterior. Créeme que más del 40% de los estudiantes que no ingresan es porque no durmieron bien o porque se la pasaron tratando de repasar, tratando de aprender a última hora todo lo que no han hecho prácticamente en muchos meses. Entonces, no te quedes estudiando hasta las 3 de la mañana, incluso hasta medianoche, porque ya es demasiado, y más bien duerme tus 6 hasta 8 horas para que estés al 100%. Y de todas maneras, evita la cafeína, por ejemplo, y cena algo ligero y trata de relajarte antes de dormir sin pensar en nada. Listo, tú has hecho tu esfuerzo, mañana se ven los resultados. ¿Qué más puedes hacer? No puedes hacer nada más que estar relajado, que dar todo de ti en el examen. El último error es no revisar las respuestas antes de entregar el examen. Y no me refiero, ojo, a cuestionar de nuevo tus respuestas y comparar las alternativas en algunas preguntas. Por ejemplo, que pasa muchísimo a última hora, cuando empiezas a dudar de tus respuestas, cambias de alternativa, creo que era esta, y al final terminas fregando tu examen técnicamente. ¿Y a qué me refiero con no revisar las respuestas antes de entregar? Me refiero, por ejemplo, la mayoría de exámenes tiene una hoja de respuestas, entonces pasar a tu hoja de respuestas correctamente todas las alternativas que has marcado. Y si empiezas a tener dudas, por ejemplo, de las alternativas y todo ello, confía en tu primera respuesta, que en la mayoría de casos suele ser la correcta, aunque puede que un cambio a última hora, si estás 100% seguro de la nueva alternativa, puede que sea bueno también. Entonces, pero en la mayoría de casos no hagas esos cambios, simplemente asegúrate de que tus hojas de respuestas estén
obviamente correctos con las primeras respuestas que hayas marcado y todo ello. Así que tómate unos 5 minutos, trata de controlar, calcular tu tiempo. Si puedes preguntar al instructor o a alguien que esté controlando, bravazo. Y si no puedes, trata de calcular y siempre ten tiempo para que puedas comparar estas, para que estés tranquilo también, obviamente, y todo ello. Así que, bueno, estos 7 errores son los que muchísimos estudiantes cometen y como te digo, casi el 80% de los estudiantes que no ingresan es porque paran cometiendo este tipo de errores, aunque sea su primera, segunda o tercera vez postulando, y es muy frecuente, así que espero que esto sea la diferencia entre tu ingreso y probablemente que puedas aumentar obviamente las posibilidades de que tu éxito académico sea mejor, así que esto. Y bueno, si te gustaría conocer más errores o no, qué sé yo, más consejos y todo eso, suscríbete y probablemente esté subiendo muchos más videos a esta cuenta. Y bueno, también para terminar, te recomiendo mis aplicaciones, obviamente Cachimbos, para resolver simulacros de exámenes de admisión y todo eso. Y EduTube, una aplicación en la que vas a encontrar principalmente videos desde cero para que puedas aprender técnicamente cualquier curso. Hasta la próxima.